Debes ayudar a la familia, me escribió mi hermano por mensaje de texto, junto con una factura de $68,000 para reformas en su casa. Es hora de que des un paso al frente como hizo papá. Respondí, no soy papá. Me envió una nota de voz, entonces no te molestes en venir a Acción de Gracias. Me quedé callado. El día de Acción de Gracias publicó una foto frente a la casa, agradecido por lo que más importa. Comenté, ¿esa terraza en la que estás parado? Es mía. Y la cerradura ya está cambiada. Me llamo Alex. Tengo 33 años y, en su mayor parte, trato de mantener mi vida con poco drama. Me gustan las mañanas tranquilas, mi afición por la carpintería en el garaje y una buena taza de café negro con la ventana entreabierta. Vivo a 1 hora de la ciudad, en una casa modesta pero bien cuidada que compré hace 5 años tras un contrato particularmente agotador que conseguí con una empresa tecnológica. Nada llamativo, solo algo a lo que pudiera llamar mío. Lo cual es gracioso ahora que lo pienso, porque al parecer, en mi familia, la palabra mío no significa lo que yo creía. De pequeño, siempre fui el callado de la familia. No pasivo, solo observador. Mi hermano mayor, Darren, era el niño dorado, el ruidoso y encantador capitán del equipo de fútbol de su instituto, el tipo de chico que podía pedirte prestado el coche, devolverlo con el tanque vacío y un guardabarros abollado, y de alguna manera hacerte sentir como el idiota por mencionarlo. Nuestros padres lo adoraban. A mamá se le iluminaba la cara cuando él entraba en la habitación. Papá, un hombre severo pero leal que creía en el trabajo duro por encima de todo, se hinchaba de orgullo cada vez que Darren contaba una de sus historias exageradas en las cenas familiares. ¿Y yo? Yo era el que retiraba los platos, rellenaba los vasos y me mantenía fuera del foco de atención. Eso no quiere decir que tuviera una mala infancia. Simplemente significaba que aprendí pronto que la paz venía de no agitar el avispero. Estudié mucho, me mantuve a lo mío, cuando conseguí una beca para la universidad hice las maletas y nunca miré atrás. Darren, mientras tanto, se quedó cerca de casa y se metió en el sector inmobiliario. Más o menos. Técnicamente, remodelaba y vendía casas, pero era más bien como si estafara a la gente para que invirtiera en sus proyectos, prometía grandes beneficios y cuando las cosas fracasaban, lloraba por su mala suerte y desaparecía hasta que las aguas se calmaban. Y, sin embargo, a pesar de los repetidos fracasos, nuestros padres seguían sacándolo de apuros. Lo está intentando, decía mamá. Simplemente tiene un camino diferente, añadía papá, olvidando convenientemente que el camino de Darren había pasado por las carteras de una docena de inversores. Tras la muerte de papá hace 3 años pensé que quizá las cosas cambiarían. Tal vez, sin la lealtad ciega de papá, la balanza se equilibraría un poco. Pero el duelo hace cosas extrañas a las familias. Mamá se inclinó aún más por defender a Darren. Y con papá fuera, Darren parecía pensar que había heredado no solo la casa, sino la autoridad, el trono familiar tácito. No discutí. Simplemente me mantuve al margen. Enviaba flores por los cumpleaños, aparecía en las fiestas importantes y, por lo demás, vivía mi propia vida. Es decir, hasta el otoño pasado. Empezó con un mensaje de texto. Solo 3 líneas, pero el sentido de derecho prácticamente gritaba a través de la pantalla. Debes ayudar a la familia. La casa necesita reformas. 68.000. Es hora de que des un paso al frente como hizo papá. Parpadeé ante el número. 68.000. ¿No aún podrías ayudar o estarías dispuesto a contribuir? Simplemente lo debes. Como si yo fuera una especie de cajero automático inactivo que finalmente necesitaba soltar sus tarifas atrasadas. Y lo que realmente me molestó fue la forma en que lo expresó. Solo debes a la familia. Como si no hubiera estado pagando todo por mi cuenta desde los 19 años. Como si no me hubiera hecho cargo de las facturas del hospital de mamá cuando resbaló y se fracturó la cadera el año pasado sin decírselo a nadie. Como si él hubiera sido el que trabajaba semanas de 60 horas mientras yo escatimaba, ahorraba y renunciaba a todas las vacaciones durante 5 años para conseguir mi casa. Me quedé mirando la pantalla tratando de decidir cómo responder. Mi pulgar flotó sobre el teclado un rato antes de que finalmente respondiera, no soy papá. Simple, claro, no grosero,
Solo un límite. La respuesta llegó una hora después, pero en lugar de un mensaje de texto, fue una nota de voz. La voz de Darren, arrogante y ligeramente arrastrada, como siempre sonaba, después de un par de copas. Entonces no te molestes en venir a Acción de Gracias. Me quedé sentado unos segundos, escuchándola una y otra vez. Ese tono petulante, esa amenaza casual. No fueron las palabras lo que más me dolió, fue la suposición detrás de ellas. Que mi presencia en Acción de Gracias era algo que debía suplicar. Que la festividad no trataba sobre la familia, sino sobre su control sobre quien contaba como familia. Que si nos soltaba casi 70 de los grandes para su casa, de repente yo era el forastero. ¿Y qué fue lo que realmente me hizo entenderlo? Nadie más me escribió. Ni mamá, ni nuestra prima Jenny, que siempre intentaba hacer de pacificadora. Ni siquiera nuestro tío Ray, que normalmente respondía a los chats de grupo con nada más que emojis de pulgares arriba. Silencio. Como si Darren hubiera hablado por todos. No respondí. No discutí. Simplemente me quedé callado. Llegó la mañana de Acción de Gracias, y la pasé en mi propia cocina preparando una pequeña comida para uno. Pechuga de pavo, puré de patatas, judías verdes y un pastel que ni siquiera corté hasta el día siguiente. Hubo una parte de mí que sintió el dolor familiar, extrañando las viejas fiestas, el ruido, el estruendo de los platos, los primos jugando a las cartas en la mesa de la cocina. Pero una parte más grande de mí sintió algo más. No tristeza, ni exactamente ira tampoco. Claridad. Y esa claridad golpeó con toda su fuerza alrededor de las 4 p.m. cuando abrí mi teléfono y vi la última publicación de Darren. Una foto brillante de él y mamá parados frente a su casa recién renovada. Él sostenía una copa de vino. Ella estaba a mitad de una risa. Y el pie de foto decía, agradecido por lo que más importa. Debería haber cerrado la aplicación. Debería haberlo dejado pasar. Pero mis ojos se desviaron hacia algo en la foto. La terraza. Esa terraza. La que construí con papá hace 12 años en uno de los únicos fines de semana en que Darren realmente apareció para ayudar y se fue a la mitad porque tenía una cosa. La que yo le había comprado discretamente a papá antes de que falleciera. Cuando se ajustó la línea de propiedad y la terraza técnicamente cruzaba hacia nuestro terreno adyacente, Darren había querido demolerla el año pasado para un plan de jacuzzi que nunca se materializó. Lo detuve con papeleo. Se puso furioso. Y ahora estaba posando en ella, brindando desde ella. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse. Silenciosa al principio, solo un susurro, pero haciéndose más fuerte. Hice clic en la sección de comentarios y escribí: ¿esa terraza en la que estás parado? Es mía. Y la cerradura ya está cambiada. Luego cerré la aplicación, tomé un largo sorbo de vino y esperé. Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. No esperaba que el comentario hiciera mucho. Quizás una respuesta sarcástica. Quizás Darren lo borraría por vergüenza. Pero lo que no tuve en cuenta, lo que debería haber sabido, era que Darren no se tomaba la vergüenza a la ligera. No cuando era pública, no cuando venía de mí, y definitivamente no cuando insinuaba que él no era dueño de cada centímetro cuadrado del castillo del que intentaba alardear. La primera respuesta llegó 5 minutos después, una réplica a mi comentario, muy elegante, Alex. Por esto nadie te quiere cerca. Luego, una ráfaga de emojis de risa de algunos de los amigos de Darren. Tipos a los que no veía desde el instituto, que todavía se referían a las mujeres como nenas y pensaban que el fútbol de fantasía era una personalidad. No respondí, no lo necesitaba. Simplemente me recosté y observé cómo mi teléfono vibraba de nuevo. Esta vez, un chat de grupo que aún no había silenciado. Núcleo familiar, se llamaba. Darren le había puesto el nombre hace años. En él estábamos mamá, yo, Darren y nuestros 2 primos, Jenny y Troy. Darren, ¿podemos todos tomarnos un momento para apreciar cómo Alex decidió arruinar una publicación familiar perfectamente agradable con su amargura? Jenny respondió unos minutos después, cautelosa como siempre, creo que simplemente tomó a la gente por sorpresa, eso es todo. Darren. Nadie le pidió que pagara nada. Le pregunté si quería contribuir como solía hacer papá. Supongo que eso era demasiado. Me quedé mirando la pantalla. Esa reescritura de la historia, ese cambio astuto de lo debes a quieres. Clásico de Darren.
Tampoco respondí en el chat de grupo. Todavía no. En cambio, pasé los siguientes días en un estado mental extraño. No enfadado exactamente, solo cansado. Cansado del guión. Darren hace un desastre. Todos caminan sobre cáscaras de huevo. Me dicen que sea la persona madura. Y de alguna manera, siempre termino tragándome el insulto para mantener la paz. Pero esa paz estaba empezando a sentirse más como podredumbre. 2 días después de Acción de Gracias, recibí una llamada de mamá. Casi no contesto, pero pensé que tal vez quería hablar las cosas. Tal vez había visto a través de las tonterías de Darren y quería arreglar las cosas. No empezó suave, incluso amigable. Hola, cariño. Espero que hayas tenido un pequeño y agradable día de Acción de Gracias. ¿Pequeño? Ignoré la puya y solo dije que fue tranquilo. Luego ella fue al grano. Darren me contó sobre el comentario que hiciste en su publicación. No dije nada. Está muy herido, Alex. Lo avergonzaste delante de todo el mundo. No sabía que fuera capaz de sentir vergüenza, dije secamente. Ella suspiró como si yo estuviera siendo difícil. Esto no es propio de ti. Siempre has sido el razonable, el maduro. Y ahí estaba. El mismo lenguaje que ella siempre había usado para empujarme suavemente de vuelta a la sumisión. El maduro, el que podía recibir los golpes y sonreír. No dije nada, así que continuó. Solo creo que tal vez podrías disculparte. Ya sabes cómo se pone Darren. Se toma las cosas de forma personal. Y tú eres dueño de la terraza, pero ¿realmente necesitamos hacer las cosas tan complicadas? No pude evitarlo. Me reí, no muy fuerte, solo una exhalación corta e incrédula. Mamá me envió una factura de $68,000 y me dijo que se lo debo a la familia. Luego me dijo que no apareciera en Acción de Gracias, pero soy yo el que está complicando las cosas. Se quedó callada un momento, luego dijo, sé que tu padre habría ayudado. Y ahí fue cuando algo se rompió. Mi voz bajó, más firme. Sí. Bueno, papá tampoco habría enviado una factura. No me habría chantajeado con Acción de Gracias. Y no habría usado la frase, se lo debes a la familia como si fuera una película de la mafia. Así que no lo metas en esto. Su voz se volvió afilada. Eso está fuera de lugar. No, lo que está fuera de lugar es fingir que Darren no exigió dinero y hizo un berrinche cuando no lo consiguió. Lo que está fuera de lugar es que tú me llames para limpiar su desastre. Otro largo silencio. Luego, con una voz más pequeña, dijo, ¿sabes qué? Tal vez sea mejor si todos nos damos un poco de espacio. Y colgó. Me quedé allí sentado con el tono de llamada zumbando en mi oído y pensé, eso es nuevo. Esperaba culpa, tal vez incluso lágrimas, pero espacio. Eso era diferente. Eso se sentía deliberado. La semana siguiente no supe nada. Ni mensajes, ni llamadas. Imaginé que tal vez las cosas se estaban enfriando. Pero luego recibí el sobre. Sin remitente, solo mi nombre escrito con la letra inconfundiblemente descuidada de mi hermano. Dentro había una impresión de una factura revisada, ahora formateada como un contrato profesional. En la parte superior, acuerdo de contribución para la renovación de la casa familiar compartida. Debajo, una lista de contribuciones sugeridas de cada pariente. $16,800 para mí, $5,000 para Jenny, $2,000 de Troy y nada para Darren, por supuesto, porque él estaba gestionando el proyecto. Al final había una línea para mi firma. Esta vez me reía a carcajadas. Ya ni siquiera era incredulidad, era surrealista como ver una mala parodia de un drama familiar. Excepto que esta era mi vida real. Ese mismo día, recibí un mensaje de voz de Jenny. Hola, Esthem, solo quería decirte que también recibí una de esas cartas. Supongo que tú también. Esto se está poniendo raro. Llámame. Lo hice. Hablamos durante más de 1 hora. Jenny siempre fue la única en la familia que veía las cosas con claridad, incluso si no siempre lo decía en voz alta. Pero esta vez estaba enfadada. No solo con Darren, sino por cómo mamá lo estaba respaldando. Dijo que Troy la había llamado la noche anterior preguntando si estaba legalmente obligado a pagar. No lo está, obviamente, dijo Jenny. Y fue entonces cuando Jenny me contó algo que me revolvió el estómago. Darren me dijo que planea pedir un nuevo préstamo contra la casa.
Ella dijo que él está esperando algunas contribuciones familiares para asegurarlo. Creo que está tratando de usar estas cartas firmadas como prueba de ingresos. Parpadeé. Espera, ¿la casa está a su nombre ahora? Ella vaciló. No, bueno, una parte sí. Convenció a mamá de firmar como copropietaria en una transferencia de escrituras después de que tu papá falleciera. Dijo que ayudaría con los impuestos o algo así. Ella firmó sin decírselo a nadie. Solo me enteré porque él me envió accidentalmente el archivo adjunto equivocado el mes pasado. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Siempre supe que Darren era manipulador, pero esto era territorio nuevo, territorio legal, y peor aún. Estaba arrastrando a nuestra madre a ello, probablemente sin que ella siquiera se diera cuenta de lo que estaba firmando. Jenny hizo una pausa y luego añadió, creo que tiene más deudas de las que dice. Las reformas no son solo estéticas. Está tratando de revenderla. Planea vender la casa de mamá. Ella no lo sabe. Al menos espero que no lo sepa. Esa noche apenas dormí. Mi mente corría a toda velocidad, no solo de ira, sino con recuerdos de la terraza. De papá enseñándome a usar un taladro. De mamá haciendo limonada mientras trabajábamos al sol. De Darren llegando tarde y irse temprano, pero aún así presumiendo ante sus amigos de que la construyó él mismo. Y ahora quería venderla. Vender los recuerdos, vender toda la maldita historia y marcharse más rico mientras los demás pagaban la factura. A la mañana siguiente, me desperté temprano, hice café y saqué la vieja carpeta donde guardaba todos los documentos de tierras que papá me había pasado hace años. La terraza, la servidumbre de paso, la cláusula que protegía mi propiedad del lote exterior. Y empecé a redactar algo. No solo una carta, sino algo más grande. No iba a gritar. No iba a discutir en el chat de grupo, pero iba a dejar muy claro que esta pequeña narrativa familiar que Darren había estado escribiendo estaba a punto de sufrir una reescritura importante. Y eso fue antes de enterarme de lo que hizo con la firma de mamá la semana anterior. No me enteré de inmediato. Pasó una semana de silencio antes de que llegara la siguiente tormenta. Pero cuando lo hizo, llegó con fuerza y de alguien de quien no esperaba que se volviera en mi contra. Era un lunes por la mañana y estaba inmerso en un proyecto secundario. Había estado trabajando en una estantería personalizada para el nuevo estudio de fotografía de un amigo. Había virutas de madera por todas partes. Mis manos estaban polvorientas, y finalmente empezaba a sentirme yo mismo de nuevo. Con la mente clara, concentrado, lejos del drama tóxico. No había mirado mi teléfono en horas. Y cuando lo hice, vi 6 llamadas perdidas de mamá, 2 de Darren y una de un número que no reconocía. El mensaje de voz de mamá era afilado, inusualmente frío. No puedo creer que intentaras sabotear el futuro financiero de tu propia familia. Darren me mostró los papeles que le enviaste. Me dijo que amenazaste con recuperar parte de la propiedad, la parte que él está renovando. Te crié mejor que esto, Alex. Me quedé allí congelado, sosteniendo mi teléfono con una mano y un cincel con la otra. Luego vino el segundo mensaje de voz. Darren de nuevo. Su voz era petulante, triunfante. Supongo que mamá finalmente sabe qué clase de serpiente eres, ¿eh? ¿Quieres jugar juegos legales? Bien. Pero que sepas que cuando ella firme la escritura de renuncia la próxima semana, estarás fuera para siempre. Se me cayó el alma a los pies. Escritura de renuncia Kit Klein did. Me tomó un segundo procesarlo, pero una vez que encajó, todo tuvo sentido. Darren había convencido a mamá de alguna manera para que firmara cediendo su parte de la casa. Maldita sea. Sin abogados, sin protecciones, solo una firma y sería legalmente vinculante. No habría creído que ella lo hiciera, pero, por otra parte, tampoco pensé que me acusaría de sabotear a la familia. La llamé de inmediato. No contestó. Le escribí, por favor, no firmes nada. ¿Podemos hablar primero? Sin respuesta. Llamé a Jenny. Contestó enseguida. ¿Te enteraste de la escritura? Pregunté. Sonaba sin aliento. Sí. Estoy conduciendo hacia casa de mamá ahora. No creo que ella lo entienda, Alex. Él le dijo que era solo un trámite que le ayudaría a refinanciar el préstamo de renovación. Ella piensa que simplemente se está quitando de su camino. Apreté la mandíbula.
No está refinanciando, está vendiendo. Lo sé, susurró Jenny, pero la tiene pensando que tú quieres arruinarlo todo, que estás resentido, que estás usando la servidumbre de paso de papá como un arma. Me senté en el borde del banco de trabajo, con el corazón latiendo con fuerza. Ni siquiera estaba tratando de hacer nada. Solo le dije la verdad, que soy dueño de la terraza y que no voy a firmar ese estúpido acuerdo. Jenny suspiró. Está tratando de aislarte. Se le da bien. Lo hacía. Y por primera vez en años me sentí verdadera y dolorosamente solo. Esa semana fue un infierno. No podía concentrarme en el trabajo. Cada notificación de correo electrónico me daba ansiedad. No dejaba de imaginar a Darren desfilando por la casa, diciéndole a los contratistas que destriparan la cocina, levantaran los suelos, instalaran encimeras de mármol en terrenos que ni siquiera poseía completamente todavía. Tenía esta imagen clavada en mi cabeza de él tirando viejas fotos familiares como si fueran basura porque no combinaban con la nueva estética. Lo intenté una vez más con mamá. Conduje hasta su casa, flores en mano, voz tranquila lista. Ella abrió la puerta con los brazos cruzados. No necesitamos hacer esto ahora mismo, Alex. Mantuve mi tono suave. Solo quiero hablar. Me dejó entrar, pero apenas me miró. Me senté en la mesa del comedor, la misma donde papá solía leer el periódico todos los domingos. Intenté explicarle. No se va a quedar con la casa, mamá. La está reformando para venderla rápido. Planea usar tu firma para apalancar la propiedad. Y me dijo que, dirías eso, me interrumpió ella, que tergiversarías todo. Parpadeé. Tergiversar. Mamá, te estoy mostrando documentos. No estoy tergiversando nada. Su voz se endureció. Darren no es perfecto, pero lo está intentando. Ha estado aquí. Se ha involucrado. Tú no. Esa me dolió más de lo que esperaba. Me levanté, luchando contra el escozor. Tienes razón. No he estado aquí. He estado trabajando en silencio, pagando cosas sin que me lo pidieran, construyendo una vida sin exigir aplausos. Pero tal vez por eso nadie se dio cuenta nunca. Ella no respondió. Solo miró por la ventana. Dejé las flores en la mesa y me fui. Ese fue el momento más bajo que sentí en mucho tiempo. Peor que cuando falleció papá. Peor que cuando descubrí que Darren estaba tramando algo de nuevo. No era solo traición, era ser borrado, como si todo lo que había hecho en silencio, pacientemente, responsablemente, todo eso fuera invisible. Y de repente, la versión fantasiosa de Darren sobre mí era la verdad que todos querían creer. Esa noche, apagué mi teléfono, no comí, no dormí, simplemente me senté en la oscuridad preguntándome cómo me había convertido en el villano de mi propia familia. Pero algo cambió a la mañana siguiente. Me desperté, me duché y abrí el cajón donde guardaba todos los viejos documentos de papá. Había cartas allí, recibos, mapas, notas escritas con la letra cuadrada y firme de papá. Una de ellas me llamó la atención. Solo una nota corta en papel amarillento doblado por la mitad. Para Alex, para cuando yo no esté para explicarlo. Mis manos temblaban mientras la desdoblaba. Estaba escrita hace años. Corta y al grano. Te di la parcela exterior y los derechos de la terraza por una razón. No solo porque ayudaste a construirla, sino porque sé que no permitirás que sea explotada. Confío en ti para proteger lo que importa. No solo la tierra, sino el recuerdo. Eso fue todo. Eso es todo lo que hizo falta. Miré la nota durante mucho tiempo, luego me levanté y agarré mi portátil. Pasé los siguientes 2 días investigando, buscando en silencio, cuidadosamente. Llamé a un abogado de propiedades con el que había trabajado en un pequeño contrato hace años. Le expliqué la situación, le envié la servidumbre de paso y el papeleo de propiedad de la terraza. Me devolvió la llamada a la mañana siguiente. Legalmente, no puede hacer nada en esa sección de tierra sin tu consentimiento por escrito. Si intenta incluirla en una venta, eso es una tergiversación. Él sería responsable. ¿Qué pasa si ya solicitó permisos? Pregunté. Entonces los marcamos, los impugnamos, forzamos una paralización. Exhalé lentamente. ¿Y la escritura de la casa? Si ella firma esa renuncia, está transfiriendo sus derechos de propiedad. Él puede hacer lo que quiera después de eso, pero dependiendo de cómo esté estructurada la escritura,
Podríamos impugnar la valoración, especialmente si hay pruebas de que fue engañada. Le di las gracias y colgué. Luego me puse a trabajar. Empecé a redactar una carta formal de cese y desista. No de mi parte, sino a través del abogado. Notificaría a Darren y a cualquier futuro comprador que la terraza y el terreno circundante eran separados y que no debían incluirse en ningún título o alcance de renovación. Adjunté una copia de la servidumbre de papá, el acuerdo original de la parcela y la ley local de zonificación que lo respaldaba. Luego hice notarizar la carta, la envié por correo y por correo electrónico a Darren, a la oficina de propiedad del condado y al contratista con el que estaba trabajando, cuyo correo electrónico conseguí de Jenny, quien finalmente accedió a salir de las sombras. El contratista me llamó directamente al día siguiente. Oye, solo quería verificar. ¿Tu nombre está en esta servidumbre? Sí. ¿Y usted no autoriza que la terraza sea alterada, eliminada o reutilizada de ninguna manera? No. Larga pausa. Vale, eso cambia las cosas. Para el final de la semana, el contratista de Darren se había retirado discretamente. Sin publicación en redes sociales, sin gran anuncio, solo un correo electrónico de una línea a Darren diciendo que se retiraban del proyecto debido a complicaciones legales imprevistas. Y luego la oficina de permisos contactó a Darren. Aparentemente, alguien había presentado una consulta formal sobre un permiso que se estaba emitiendo en un terreno que no era legalmente parte de la parcela principal. Eso desencadenó una revisión, una lenta. La burocracia en su máxima expresión. Y de repente, la gran renovación de Darren muerta en el agua. Pero la caída aún no había terminado, porque unos días después, Jenny me envió una captura de pantalla. Era un anuncio de Craigslist. Sin foto, solo una descripción vaga. Encantadora casa familiar, recientemente actualizada, gran vecindario, perfecta para compradores primerizos. Precio de venta, un número risiblemente alto. Vendedor, la LLC de Darren. Me desplacé hacia abajo y vi algo más. Una línea en la descripción que decía, espaciosa terraza trasera, perfecta para recibir invitados. Me reí, pero no de forma divertida, porque Darren todavía estaba tratando de vender mi propiedad. Y ahora era el momento de levantarse. Es curioso cómo una vez que dejas de pedir un asiento en la mesa, te das cuenta de cuánto poder tienes realmente cuando empiezas a construir la tuya propia. Para cuando vi el anuncio en Craigslist de la casa familiar recientemente actualizada de Darren, ni siquiera me sorprendió. Él tenía un patrón y siempre era el mismo: inflar, tergiversar, negar y huir. Pero esta vez yo no era el que luchaba por mantener la paz. Ni siquiera estaba enfadado. Estaba calculando, concentrado y, honestamente, estaba tranquilo, más tranquilo de lo que había estado en semanas. El anuncio probaba algo importante. Darren estaba metido en algo más profundo de lo que nadie imaginaba. Ya estaba tratando de deshacerse de la casa, probablemente para adelantarse a cualquier tormenta de deuda que se estuviera gestando tras bambalinas. Y todavía pensaba que yo me quedaría callado, que cedería como siempre lo había hecho. No sabía que ya me había armado con abogados. La retirada del contratista había estancado sus reformas. La congelación de permisos hacía que vender fuera complicado, pero no era suficiente. Darren era escurridizo. Todavía podía darle la vuelta. Todavía podía encontrar algún comprador lo suficientemente desesperado como para ignorar las señales de alerta, especialmente si el anuncio no mencionaba las disputas legales pendientes. Así que tenía que ser más inteligente, más agudo. Tenía que tender una trampa, una en la que él entrara voluntariamente. Y sabía exactamente por dónde empezar, el comprador. Craigslist era demasiado vago, pero conocía a Darren. No confiaba en un solo método. Probablemente estaba pescando compradores en varias plataformas, así que empecé a buscar. Facebook Marketplace, Zillow, grupos locals de venta por propietario. Y después de 2 horas de desplazarme y filtrar, lo encontré.
La misma casa, la misma descripción, esta vez con fotos, el revestimiento recién pintado, el patio trasero enfocado justo para recortar la terraza. Algunas fotos borrosas del interior que aún parecían medio destripadas. Y bajo el contacto de la gente, ahí estaba, Darren J. King Family Real Estate Group LLC. Un nombre que se había inventado. Sin licencia, sin grupo real, solo él, y una dirección de correo electrónico que reconocí de cuando tomó prestada mi cuenta de Netflix hace 3 años y nunca la devolvió. Perfecto. Creé un correo electrónico desechable usando un nombre genérico y escribí: hola, estoy interesado en la propiedad que ha listado. La vi en Facebook. Se ve genial. Me encantaría programar una visita y saber más sobre las renovaciones. Respondió en 10 minutos. Típico de Darren. Hola, gracias por el mensaje. La casa todavía está disponible. La agenda está abierta este fin de semana si quieres un tour. Sin embargo, es un listado caliente, así que solo compradores serios. He tenido mucho interés. Respondí como Sam, un inversor de fuera de la ciudad que buscaba una oportunidad de alquiler a largo plazo. A Darren le encantaban los inversores. Los inversores significaban dinero rápido, sin alboroto, sin inspecciones, exactamente el tipo de objetivo al que podía prometer demasiado y esperar que no indagaran demasiado. Programamos una visita para el sábado a las 11 a.m. Ahora necesitaba a alguien para interpretar a Sam. Pensé en contratar a alguien, pero eso conllevaba riesgos. En su lugar pedí un favor a alguien que me debía una, Greg Wallace. Greg era un ex compañero de trabajo que ahora trabajaba en cumplimiento de propiedades. Habíamos trabajado juntos en un contrato de pesadilla hace años, y lo cubrí cuando un cliente intentó culpar a su departamento de un plazo incumplido. Nunca olvidó eso. Déjame ver si lo entiendo, dijo Greg después de que se lo expuse todo. ¿Quieres que finja ser un comprador, recorra la casa medio renovada de tu hermano y haga un montón de preguntas legales molestas? Básicamente dije, pero con naturalidad. Como si fueras simplemente un inversor inteligente. Se rió. Alex, esto es mezquino. Me encanta. Cuenten conmigo. Ensayamos un poco. Le envié a Greg los documentos de la terraza, los mapas de zonificación, incluso le imprimí una hoja de trabajo de comprador falsa para que la llevara. Todo lo que tenía que hacer era interpretar el papel, hacer preguntas específicas, presionar a Darren para que admitiera en el registro que era dueño de la terraza, o peor, que las renovaciones incluían una propiedad sobre la que no tenía derechos. El sábado por la mañana, aparqué a 2 manzanas de distancia. Greg tenía un micrófono en el cuello de su camisa. Yo tenía mi portátil abierto en mi coche, con el audio transmitiéndose en vivo a mis auriculares. A las 11:03 a.m., Greg llamó a la puerta. Darren respondió con su habitual tono de encanto falso. Hola, debe ser Sam. Entra, hombre. Déjame enseñarte el lugar. Los primeros minutos fueron una charla trivial. Darren presumiendo de los electrodomésticos, ninguno de los cuales estaba instalado todavía. Luego, el recorrido se trasladó al patio trasero. Greg, bonita terraza. ¿Está incluida en la parcela? Darren, sí, totalmente parte de la propiedad. Solo necesita un poco de barniz. Greg no estaba seguro. Los registros del condado muestran una línea de parcela separada. Darren hizo una pausa. Ah, sí. Bueno, eso es solo un tecnicismo. Mi familia posee la tierra. Todo queda en familia. Nadie va a pelear por eso. Greg, entendido. Entonces, si incluyo la terraza en una tasación de financiación, ¿está bien? Darren, con solo una pizca de vacilación. Sí, totalmente. Quiero decir, es parte del espacio habitable, ya sabes. Boom. Una mentira grabada. Tergiversar la propiedad de un bien a un posible comprador. Suficiente para una queja formal ante la Junta de Licencias del Estado. Incluso si no tenía licencia, el acto de hacerse pasar por uno mientras daba información falsa era grave. Greg terminó la visita con unas cuantas preguntas inquisitivas más. Agradeció a Darren y se fue. Envié el archivo de audio a mi abogado esa tarde. Sonrió cuando lo escuchó. ¿Quieres hacer las cosas realmente divertidas?, preguntó. Siempre.
Enviamos esto a las plataformas de listado con un aviso legal de tergiversación. Retirarán el anuncio. Luego presentamos una queja ante la oficina de zonificación por intento de inclusión de tierras protegidas en una venta. Después de eso, contactamos a las juntas de agentes del comprador, incluso si no tiene licencia. Hay suficiente aquí para ponerlo nervioso. Asentí. ¿Y la escritura? La parte de mamá. Estamos llegando a eso, pero esta presión lo hará descuidado. Eso es lo que queremos. Tenía razón, porque para el martes, el anuncio desapareció tanto de Facebook como de Zillow. Una pequeña victoria, pero suficiente para poner nervioso a Darren. A las 6:21 p.m. me llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz con la voz tensa. No sé qué crees que estás haciendo, pero esta es mi casa. Ya has dejado claro tu punto. Simplemente para antes de que las cosas empeoren. Envié el mensaje de voz al abogado. Luego hice mi siguiente movimiento. Jenny había estado indecisa sobre involucrarse directamente. Odiaba el conflicto. Pero ahora que veía lo profundo que estaba cavando Darren, accedió a ayudar. En silencio, fue a visitar a mamá de nuevo, esta vez con papeles en la mano. No discutió, no acusó, simplemente explicó. Explicó que Darren había mentido sobre la refinanciación. Explicó que puso la casa en venta antes de que se transfiriera la escritura. Explicó que, si ella cedía su parte, Darren podría vender la casa dejándola a ella sin nada. No fue fácil. Mamá todavía veía el mundo a través de gafas de color Darren, pero al final de la conversación, accedió a pausar la transferencia. Jenny le dijo que necesitaba más tiempo para entender el lado legal. Esa pausa fue todo lo que necesité, porque lo que Darren no sabía era que yo ya había presentado un aviso de intención de hacer cumplir los derechos de servidumbre ante la oficina del condado. Lo que significaba que, si intentaba volver a listar la propiedad sin quitar la terraza y redibujar los límites, sería marcado instantáneamente. Estaba acorralado. No podía terminar las reformas, no podía listar, no podía refinanciar, no podía vender. Y lo más importante, ya no podía manipular a mamá con culpa para que firmara sus derechos porque ahora ella tenía un abogado, uno bueno, cortesía de Jenny Nia. Darren lo intentó una vez más. Un correo electrónico, divagando, mitad amenazas, mitad súplicas desesperadas. Me acusó de arruinar a la familia. Dijo que papá estaría avergonzado. Dijo que yo estaba destrozando todo por un estúpido patio. No respondí porque esto no se trataba de un patio. Se trataba de principios. Y ahora la trampa estaba lista. Le quedaba una carta por jugar y yo quería que la jugara porque el siguiente movimiento. Ese era el mío. Darren no se quedó callado. Nunca lo hace. Pero por primera vez en su vida estaba acorralado y se notaba. Una semana después de que bajaran los anuncios y su contratista cortara lazos, recibí otro mensaje. Este era civilizado, casi ensayado. Hablemos de verdad esta vez. Sin juegos, solo dos hermanos resolviendo esto. No respondí porque no quedaba nada que resolver. Simplemente él aún no lo sabía. Detrás de escena, todo ya estaba en marcha. El aviso de ejecución de la servidumbre había obligado a la oficina de permisos a detener todas las solicitudes pendientes que involucraran la terraza y el terreno adyacente. Incluso si Darren hubiera intentado sobornar para abrirse paso, el oficial de zonificación que supervisaba el distrito era meticuloso y seguía las reglas al pie de la letra. Más importante aún, mi abogado había presentado una lis pendens, un aviso formal de una disputa legal que involucra la propiedad, lo que efectivamente envenenaba cualquier intento de venderla. Ese archivo legal aparecía en cada búsqueda de títulos de propiedad. Significaba que ningún banco suscribiría una hipoteca para ella. Ningún tasador la tocaría. Incluso si Darren encontraba un comprador milagroso, ninguna compañía de títulos aprobaría una venta limpia. La casa era radiactiva. Pero esa no era la venganza. Esa era la preparación para ella. El verdadero golpe llegó cuando Darren hizo su último movimiento desesperado. Verás, mi abogado lo había predicho. Darren, siendo Darren, intentaría deshacerse de la casa tal cual en una venta privada y bajo la mesa. Sin permisos, sin seguro de título, solo un trato rápido en efectivo con alguien dispuesto a apostar. Y teníamos razón. Jenny me llamó presa del pánico una tarde.
La publicó de nuevo en Oferup esta vez. Lenguaje diferente. Dice que es una oportunidad fuera del mercado para inversores con visión. Dice que la terraza se regala con la propiedad. Revisé el anuncio. Efectivamente, la misma casa, nueva redacción, sin mención de la alerta legal, solo promesas audaces y imágenes borrosas. Eso fue todo lo que necesité. Llamamos al comprador. Bueno, Greg lo llamó. ¿Recuerdas a Greg? ¿Mi amigo de cumplimiento que interpretó al inversor falso durante la visita? Sí. Llamó al número listado fingiendo ser un colega inversor curioso sobre el trato. Dijo que había oído hablar de la propiedad y quería confirmar los límites de la parcela. El comprador, un tipo llamado Nick de fuera de la ciudad, admitió que aún no había hecho una búsqueda de título, pero que ya le había dado a Darren un pequeño depósito para asegurarla. Greg presionó lo justo. ¿Estás seguro de que esa terraza viene con la casa? Porque los registros del condado muestran una parcela separada. Nick se puso nervioso. Me dijo que todo es parte de la venta. Greg respondió, quizás quieras verificar eso 2 veces. Hay una lis pendens sobre la propiedad. ¿No viste eso? Silencio. Luego Greg, con una sincronización experta, le envió el documento público, mi presentación y el papeleo de la servidumbre. Y así, sin más, Nick desapareció para Darren. Sin venta, sin efectivo, sin camino a seguir. 2 días después, recibí otra llamada de mamá. Esta vez, su voz no era afilada, era tranquila. Alex, yo creo que cometí un error. No dije nada. Simplemente la dejé hablar. Me dijo que estabas tratando de quedarte con la casa, que lo odiabas, que estabas amargado y querías arruinar el nombre de la familia. Y le creí. Tragué saliva con fuerza. ¿Y ahora? Ella exhaló. Ahora veo a un hijo que protegió el legado de su padre, que no pidió nada, que solo quería justicia. Hablamos durante mucho tiempo esa noche sobre papá, sobre la forma en que Darren tergiversaba las cosas, sobre cómo la gente a veces se aferra a una versión de una persona durante tanto tiempo que deja de ver la verdad. Ella admitió que no había leído ni un solo documento que Darren le dio, solo firmó lo que él dijo que era seguro. Lloró, se disculpó por dudar de mí, por no hacer más preguntas, por dejarle hilar la historia. No se lo eché en cara. Ese no era el punto. El punto era que ella lo veía ahora. Y eso significaba que el último pilar de apoyo de Darren acababa de derrumbarse. Al día siguiente, ella llamó a su propio abogado, uno de los contactos de Jenny, y inició la revocación del proceso de quitclaim escritura de renuncia. Como la transferencia no se había registrado completamente debido a un retraso administrativo, la revocación se presentó justo a tiempo. Darren perdió el acceso a la parte de ella de la propiedad. Estaba lívido. Lo sé porque envió correos electrónicos a todos. Un manifiesto largo y dramático sobre traición, sangre y legado. Me acusó de usar la muerte de papá como arma. Acusó a Jenny de ser una traidora. Acusó a mamá de estar senil. Incluso amenazó con demandarme por difamación. Esa última hizo que mi abogado se riera a carcajadas. Déjalo, dijo. Todo lo que hará es hundirse más en el barro. Pero yo no había terminado. Aún quedaba una pieza, la terraza. Verás, la construcción original no era solo un trozo de madera detrás de una casa. Era un recuerdo. Uno de los únicos fines de semana que papá, Darren y yo habíamos pasado trabajando codo con codo, pero Darren había intentado demolerla, venderla, reclamarla, mentir sobre ella. Así que la reclamé. Literalmente, pagué a un contratista local para que viniera e instalara una valla alrededor de la terraza lo suficientemente alta como para dejar claro el punto. En la puerta, monté una pequeña placa, propiedad privada, acceso restringido. La valla no bloqueaba el resto del jardín. No invadía la sección de Darren, pero enviaba un mensaje. Decía, esto es mío, y ya no puedes usarlo. Los vecinos se dieron cuenta. Uno incluso comentó, parece que la terraza está bajo nueva administración.
Solo sonreí. Un mes después, el sueño de renovación de Darren estaba muerto. La casa estaba medio destripada. Sin compradores, sin dinero, sin permisos, sin contratista, sin madre de su lado, sin hermana que respondiera por él. ¿Y el banco? Bueno, resulta que Darren había pedido un préstamo personal a corto plazo para el trabajo inicial, probablemente planeando pagarlo después de la venta. Pero con la casa invendible y la división de capital congelada, incumplió el pago. Pusieron un embargo sobre la casa. En 3 meses, la propiedad fue listada de nuevo, esta vez por el banco. Ejecución hipotecaria. Y ese fue el golpe final. No porque perdiera la casa, sino porque perdió la historia. Darren siempre necesitó la historia. Que él era el líder, el proveedor, el que llevaba el legado de papá hacia adelante. Pero al final, todo lo que cargó fue deuda y promesas vacías. Pasé por allí una vez después de que el banco la embargara. El lugar parecía embrujado. Ventanas tapiadas, césped descuidado, la terraza aún de pie intacta, justo detrás de la valla. Una semana después, la valla desapareció. No porque me rindiera, sino porque ya no la necesitaba. El punto había quedado claro. El legado había sido protegido. Y el recuerdo estaba a salvo donde siempre perteneció, conmigo. Dejé una nota final en la encimera de la cocina el día que empezaron a subastar los accesorios interiores. Una simple. Siempre dijiste que nunca di un paso al frente. Resulta que sí lo hice. Tú simplemente nunca te diste cuenta. Darren no asistió a la subasta. Mamá vino el fin de semana siguiente. Nos sentamos en la terraza, café en mano, viendo la puesta de sol detrás de los árboles de la misma manera que solíamos hacer con papá. Ella estaba más callada ahora, más humilde. Pero había una paz en sus ojos que no había visto en años. Estoy orgullosa de ti, dijo. No necesitaba escucharlo, pero aún así significó todo. Esa noche me quedé solo en la terraza y miré a través del jardín, ahora despojado de ilusiones y planes. Solo hierba tranquila, luz desvaneciéndose y el eco de una batalla que no había querido pero que me negué a perder. Porque a veces mantener tu posición no se parece a gritar o dar portazos. A veces se parece a una valla. A veces se parece al silencio. Y a veces se parece a ganar. Él trató de heredar el legado, pero yo lo construí tabla a tabla. Y nunca lo solté.